del día 28 de mayo del año 2021, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que se da materia de resolución 4 proyectos de resolución correspondientes a un juicio en línea para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 2 procedimientos especial sancionador y un recurso de revisión con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señoras magistradas, someto a su consideración los asuntos listados por esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Gracias, buenas tardes. Solamente para pedirle a la secretaria coordinadora de la ponencia, a Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPDC-160/2021, interpuesta por Sergio Hernández Vargas en contra de la resolución emitida en el expediente CNHJ-GTO-1275/2021, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 2 de mayo de 2021. En el proyecto se propone revocar el acuerdo emitido por la citada comisión en el expediente aludido al resultar fundado uno de los agravios del quejoso, ya que la responsable indebidamente determinó la improcedencia del medio de impugnación intrapartidario al establecer erróneamente que quien impugnó carecía de personería y por consecuencia no tenía interés jurídico para promoverlo. Contrario a lo sostenido por la responsable, no era procedente decretar la improcedencia del medio de impugnación, pues para que ésta sea legalmente determinada es indispensable que las causas o motivos que la sustentan se encuentren plenamente acreditadas, debiendo ser manifiestas, patentes, claras, inobjetables y evidentes, como así ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo que en este caso no se actualizó. Además, en todo caso, le correspondía a la Comisión prevenir al quejoso en términos de los artículos 19 y 21 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pues dicha autoridad tiene la obligación de realizar las diligencias para mejor proveer en los procedimientos que conozca conforme al artículo 54 de sus estatutos, e incluso pudo haber realizado la práctica de alguna diligencia adicional para corroborar la condición de participante político del inconforme, pues este manifestó expresamente haberse registrado en el proceso interno de selección de candidaturas como persona externa al partido. No obstante ello, la comisión decretó su improcedencia porque no acreditaba su militancia, cuando esa circunstancia no le podía ser exigida al quejoso. Bajo esas condiciones, se demostró que la resolución dictada por la autoridad partidaria está indebidamente fundada y motivada, pues no se ocupa de analizar la controversia sometida a su conocimiento, sino que sin encontrarse probada, determinó su improcedencia, partiendo de hipótesis erróneas, de ahí lo fundado del agravio. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-37/2021, denunciado por Gerardo Fernández González en su carácter de representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de Jorge Marcelino Trejo Ortiz, por la supuesta realización de actos anticipados de campaña derivado de publicaciones en las redes sociales Facebook y Twitter en la fanpage Marcelino Trejo y el perfil @jmarcelinotrejo, respectivamente, por considerar que estos hechos pudieran constituir violaciones a la normativa electoral. En el proyecto se propone dar por concluido el procedimiento especial sancionador iniciado en contra de Jorge Marcelino Trejo Ortiz
por supuestos actos anticipados de campaña, por actualizarse la causal de sobreseimiento consistente en el desistimiento de la parte denunciante. Lo anterior, derivado del escrito donde el Partido Verde Ecologista, a través de su representante, manifestó su decisión de desistirse del procedimiento especial sancionador, en la medida que éste implique el abandono o renuncia de una acción que promovió para defender su interés particular, que centró en la posible desventaja electoral que en un momento el denunciante creyó se actualizaba en su perjuicio. Bajo lo planteado, se propone determinar procedente el desistimiento de la queja presentada por el Partido Verde Ecologista de México, porque en este asunto solo se advierte ese interés propio y no una acción que tuviera como objeto defender un interés colectivo. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-160/2021 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo de 2 de mayo emitido en el expediente CNHJ-GTO-1275/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por haberse emitido sin la fundamentación y motivación debida. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena realizar los actos indicados en el punto 5. Tercero, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada del expediente completo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En lo relativo al procedimiento especial sancionador T-PES-37/2021 se resuelve. Único, se da por terminado el procedimiento especial sancionador con efectos de sobreseimiento dada la procedencia del desistimiento presentado por el Partido Verde Ecologista de México. A continuación, doy cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración del Pleno de este tribunal, para lo cual solicito al secretario coordinador de mi ponencia, José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución correspondientes. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, en primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión expediente 46 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo CG-IEG /174/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se otorgó el registro de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional postuladas por el Partido de la Revolución Democrática para el actual proceso electoral, entre ellos el de Isidoro Basaldúa Lugo como suplente de la fórmula de la posición 3 de la lista. En el proyecto se identifica que el partido actor se duele de que la responsable otorgó indebidamente el registro de la persona en cita, pues estima que no puede reelegirse por un principio diferente a aquel por el que fue electo en el proceso electoral anterior, por lo que deben aplicarse el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Electoral Local y el artículo 35 de los lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, por ser contradictorios, ya que el artículo 47 de la Constitución local establece únicamente que quienes ocupan una diputación podrían ser electos hasta por 4 periodos, pero no permitió el acceso al cargo por ambos principios. La ponencia instructora propone declarar infundado el agravio, pues uno de los elementos sustanciales para considerar que se está en presencia de una reelección es que la persona que la pretenda tenga las mismas funciones a las que busca acceder, pues eso implicaría el desempeño de un mismo cargo, por lo que no es admisible el argumento del actor de que la persona en cuestión estaría postulando consecutivamente por otro cargo, pues lo único que cambia es la vía por la que ahora pretende su reelección. Además, estima que no hay contradicción con la norma constitucional local, pues en esta se cita que quienes integran la legislatura pueden reelegirse hasta el límite máximo previsto en la Constitución Federal de 4 periodos consecutivos y exalta que pueden hacerlo por ambos principios.
Por las razones señaladas es que se propone confirmar el acuerdo de referencia en lo que fue materia de impugnación. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al expediente T-PS-05/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la Asociación Colectivo Ciudadano León, de Francisco Ricardo Sheffield Padilla, entonces titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, del partido político Morena, de Gabriel Durán Ortiz, regidor del Ayuntamiento de León, Guanajuato, de Raúl Humberto Márquez Albo, diputado del Congreso de Guanajuato, y de Jorge Marcelino Trejo Ortiz, por la supuesta comisión de faltas en materia electoral, tales como uso indebido de recursos públicos, reclutamiento y afiliación masiva de la ciudadanía a Morena, posicionamiento en favor de dicho partido y actos anticipados de campaña o precampaña, así como el uso indebido de la imagen de menores en propaganda política o electoral. La ponencia estima que debe declararse la inexistencia de las infracciones denunciadas. Los hechos en materia de queja fueron los contenidos en diversas publicaciones realizadas por una persona en su perfil de Facebook y retomadas al menos por un medio de comunicación digital. Tratan sobre la supuesta existencia del colectivo Ciudadano León, a través del cual se dijo que se estaba reclutando personas con la entrega de apoyos y playeras con colores y leyendas relacionadas con Morena, y con ello el recabo de sus datos personales para posterior afiliación a ese partido. Que además se difundían reuniones de varias personas, entre ellos los denunciados Ricardo Sheffield Padilla, entonces titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, y Jorge Marcelino Trejo Ortiz, este último quien además publicó en su red social un video en el que hacía referencia a la inseguridad y condiciones sociales que prevalecen en ciertas colonias de la ciudad de León. En ese contexto, se propone tener por no acreditada la falta de uso indebido de recurso público, pues por un lado, algunas personas a quienes se les imputó no tenían la calidad de servidores públicos y por otro, no se aportó prueba alguna siquiera para demostrar que el colectivo en cita manejara recursos, menos aún que estos provinieran ilícitamente del erario público. Tampoco por la sola presencia y figura de la imagen del entonces funcionario federal, pues no se ostentó con tal calidad en los eventos en materia de publicación. De igual forma, se estima no actualizada la violación de la normativa constitucional y legal que prohíbe la intervención de organizaciones gremiales y afiliación corporativa, pues tampoco se aportó prueba suficiente y plena al respecto, ya que las fotografías y documento privado aportado no adquieren tal contundencia por su fácil confección y alteración. Además, en contrario, obra el atesto de una persona cuyos datos de identificación y localización aparecen en uno de los formatos con los que se presumía el registro y futura afiliación, mas señaló no haber recibido apoyo alguno ni haberse registrado en el partido cuestionado. Respecto a los posicionamientos en favor de Morena, se estiman no actualizados en razón de que solo obran fotografías de las playeras que se dice fueron entregadas, sin estar acreditado ello, en las que no se lee ni se aprecia alusión a dicho partido, y el hecho de contener colores y palabras como transformación que pudieran asociarse con dicho instituto político no es suficiente para acreditar la falta, pues los colores y frases utilizadas por un partido político no son de su uso exclusivo, como lo establece la jurisprudencia 14/2003 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro emblema de los partidos políticos, sus colores y demás elementos separados no generan derechos exclusivos para el que los registró. En el mismo sentido, se propone declarar la inexistencia de la falta electoral denunciada relativa a los actos anticipados de campaña y precampaña, acciones imputadas a Jorge Marcelino Trejo Ortiz, pues del video en materia de queja no se advierte que se haga de forma manifiesta e inequívoca llamado al voto en favor o en contra de una persona o partido. No se publicita plataforma electoral ni se posiciona alguna persona con el fin de que obtenga una candidatura. Por último, se estima que no se vulneran los derechos de la niñez ni de la adolescencia, pues en dicho video, aunque quien lo inspeccionó cita que detrás del denunciado aparecen otras personas que parecieran estar en el rango de edad de entre 16 o 17 años, esto se presenta de forma secundaria y no se tuvo mayor elemento probatorio que determinara la edad real de dichas personas. Además de que, como ya se comentó,
el video en cuestión ni siquiera se pudo catalogar como propaganda política o electoral, sino que se califica como una mera expresión de ideas de un ciudadano sin calidad especial alguna. Ante lo expuesto, se propone declarar no actualizada la falta de vigilancia del partido político Morena, como también se denunció. Es la cuenta, magistrado, presidente y señoras magistradas. Señoras magistradas, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Azorra Silva. Con mis proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión T-Rep-46/2021 se resuelve. Único. Se confirma en lo que fue materia de controversia el acuerdo impugnado CG-174/2021. Respecto al procedimiento especial sancionador T-PES-05/2021 se resuelve. Único. Se declaran inexistentes las faltas atribuidas a los denunciados. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 13:34 del día 28 de mayo del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.